Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Hoy estamos de aniversario porque el pasado 13 de junio se cumplieron 75 años del comienzo del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Hoy en este canal vamos a contaros cómo fue esa primera edición del Mundial de Motociclismo. Bienvenidos a Historias del Paddock. Bueno, antes de empezar a contaros este aniversario, quiero que veáis esto, supongo que os habréis dado cuenta, es el logotipo de nuestro canal, realmente hecho en madera, es un trabajo artesano de mi buen amigo Juan Rodríguez, que fue el director de archivo de la revista Motociclismo, y aparte de saber mucho de historia y de ser un gran amante del motociclismo, es un excelente artesano, un pintor de cascos extraordinario y un gran restaurador de motos clásicas. Así que muchas gracias, Juan, y este programa te lo dedico a ti por tu generosidad, tu amistad y porque sé que te gusta mucho que hablemos de historia de motociclismo. Bueno, vamos al capítulo en cuestión. Como os decíamos en el inicio, se han cumplido 75 años del primer Gran Premio del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Esa fecha fue el 13 de junio de 1949 en el Tourist Trophy de la Isla de Man, la categoría de Junior TT, la categoría de 350, fue la primera carrera del Campeonato del Mundo de Motociclismo. ¿Y cómo se llegó hasta allí? Pues fue un proceso bastante largo y que tiene su origen en el final de la Segunda Guerra Mundial. Concluida la guerra, el continente europeo intentaba recuperar su vida cotidiana, su vida normal, y el motociclismo formaba parte de esa cotidianidad. La Federación Internacional de Clubes Motociclistas recuperó la actividad en el año 1946, pero ya entonces se habían desarrollado algunas carreras de motociclismo, incluso a finales del año 45, una vez terminada la guerra, en algunos sitios en Francia, en Bélgica, llegaron a disputarse carreras. España también tuvo carreras durante ese periodo. Hay que recordar que nuestro país, después de la guerra civil, tuvo un intento de recuperar la normalidad en cuanto a competición con algunas primeras carreras en los años 40. En 1940 se retomó la subida a la Rabasada, que es una carrera clásica. Incluso hubo un campeonato militar de España en 1941 en el que participaban pilotos adscritos a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y del Ejército. Pero la carencia de materiales, no solo de gasolina, sino de algo tan básico como los neumáticos, hizo que la actividad decayera completamente, y fue en el 44 cuando en España empezó a recuperarse la competición motociclista. Nosotros estábamos un poco por delante de Europa porque todavía ellos estaban sumidos en ese gran conflicto que fue la guerra. Pero como aquí no teníamos una industria motociclista, Montesa nace en el 44 y es la gran impulsora del deporte motociclista en España, pues no hubo un desarrollo muy enorme de la actividad. Cuando la situación se normaliza por fin es en 1946, que vuelven algunos de los grandes premios clásicos del calendario internacional. Se disputa el Ulster Grand Prix, se disputa el Gran Premio de Francia, el Gran Premio de Bélgica, y el Tourist Trophy se pospone hasta 1947 porque entonces consideraban que todavía no reunían todas las condiciones para poder retomar la competición. En 1947 se recupera el Gran Premio de Europa, esa gran competición que arrancó en 1924, de la que ya os hemos hablado, que se disputó entre 1924 y 1937 para posteriormente pasar a disputarse el Campeonato de Europa con varias pruebas, pero como las circunstancias que se daban en la Europa de la posguerra no eran las más idóneas, se creyó que lo más adecuado era retomar la fórmula del Gran Premio de Europa, es decir, un campeonato a prueba única que iría rotando por diferentes países. En 1947 se disputó en Suiza, en 1948 se disputó en el Ulster Grand Prix. Poco a poco la Federación Internacional de Clubes Motociclistas empezó a recuperar su actividad, a reorganizar y a planificar de nuevo los reglamentos, porque consideraba que era necesario reorganizar toda la actividad después de tantos años de inactividad, tantos años de parón por el conflicto. Una de las decisiones que se tomaron fue la de prohibir los motores sobrealimentados. Eso hizo que a partir de 1948
dejaran de utilizarse en competición. De hecho, la última victoria de un motor sobrealimentado será precisamente en el Gran Premio de Suiza de 1948, cuando Nelo Pagani ganó con la Gilera 500. Posteriormente esa moto ya dejó de utilizarse y tuvieron que volver a los motores atmosféricos, perdón. Y sin embargo, este tipo de motores comprimidos siguieron utilizándose en Alemania, porque hasta 1951 Alemania quedó excluida de la Federación Internacional de Clubes Motociclistas y de cualquier competición internacional. El motociclismo en Alemania se recuperó, volvió a tener actividad, pero era una actividad meramente local, de carácter nacional, y eso permitió que, aunque en el resto del continente, los motores comprimidos no estuvieran autorizados, en Alemania todavía veíamos carreras con la BMW Compressor, con la NSU V4 también con motor comprimido, pero fueron carreras del campeonato alemán, del ámbito local, que estaban totalmente fuera de la jurisdicción de la Federación Internacional de Clubes Motociclistas. A finales de 1948, muchas voces en la Federación Internacional consideran que llega el momento de recuperar el formato de campeonato con varias carreras y ya darle un rango de campeonato del mundo. Hay una discusión al respecto y tardan en tomarse decisiones. Aunque el presidente de la FIN considera que es un poco precipitado, que hay que modificar los estatutos de la federación y otra serie de cambios normativos y organizativos antes de tomar la decisión de poner en marcha el Campeonato del Mundo, esa idea de crear un campeonato a varias pruebas con un rango absoluto como es el Campeonato del Mundo calará hondo dentro de los miembros de la federación. De esta forma, en febrero de 1949 se publica y se confecciona el primer calendario del Campeonato del Mundo, que tendrá 6 carreras: el Tourist Trophy, el Gran Premio de Suiza, el Dutch TT, el Gran Premio de Bélgica, el Ulster Grand Prix y el Gran Premio de las Naciones en Italia, en Monza. Esas serán las 6 carreras de un campeonato que tendrá 5 categorías. 125, que por fin entra dentro del formato de competición. Recordar que cuando se disputó el Campeonato de Europa en 1938 y 1939 no existía la categoría de 125, no la consideraron, pero esta vez sí que entra en el formato. Como decimos, 125, 250, 350, 500 y la categoría de sidecars de hasta 600 centímetros cúbicos. Esas serán las 6 categorías del campeonato. El campeonato tendrá validez siempre que se disputen un mínimo de 3 carreras por cada cilindrada. Y puntuarían para el campeonato los 5 primeros clasificados de cada carrera, que recibirían una puntuación 10 para el ganador, 9, 8, 7, 6 y un punto al autor de la vuelta rápida siempre que consiguiera terminar la carrera. Era un sistema de puntuación muy peculiar que solo premiaba a un reducido número de pilotos. Todo estuvo en orden y todo estuvo listo para que se pusiera en marcha el campeonato, todavía bajo el paraguas de la Federación Internacional de Clubes Motociclistas, que tardaría unos meses en modificar sus estatutos para convertirse en la Federación Internacional de Motociclismo, que es la federación que hoy conocemos. Eso no sucederá hasta final de año, en su congreso de otoño, cuando se modificará y recibirá este nuevo nombre de Federación Internacional de Motociclismo. Pero antes se disputó el Mundial, y ese Mundial arrancó el 13 de junio de 1949 en el Tourist Trophy de la isla de Man. La isla de Man se preparó para recibir con todos los honores a los pilotos del Mundial. Sin embargo, hay que decir que fue una edición en la que apenas hubo pilotos continentales, eran sobre todo británicos. El calendario internacional era ya muy abierto, había una serie de carreras por toda Europa en las que los pilotos habituales de las competiciones internacionales viajaban de un lado a otro siguiendo su calendario. Y no todos sintieron el interés de irse hasta el Tourist Trophy de la isla de Man, que era un viaje bastante remoto y bastante complicado en aquellos días, así que prefirieron quedarse en el continente. De esta forma, en esta primera edición del Mundial tenemos un reducido número de pilotos continentales. Por ejemplo, en 250 solo hubo 4 pilotos continentales: Ambrosini, Lorenzetti, Sorensen y Collignon. En 350 solo hubo 2, Sorensen, el danés Sorensen, y Javier Ortueta.
nuestro gran campeón de 350 y 500. Y en 500, el único piloto continental inscrito fue Javier Ortueta. El resto eran irlandeses y británicos. También teníamos en la lista de inscritos a otro español, al donostiarra Juan Cut, que también tenía previsto correr el Tourist Trophy en la categoría de 500. Pero él había estado corriendo unas semanas antes en Flores, en Bélgica, una carrera internacional muy popular en aquellos días, con su Moto Guzzi Dondolino 500, con la que tuvo una avería y ya no pudo solucionar el problema y finalmente optó por no viajar hasta la isla de Man. Ortueta era un piloto que llevaba una amplia experiencia en el Tourist Trophy. Él ya había debutado antes de la guerra, en un lejano debut en el año 1935, y seguiría corriendo repetidas veces en la isla de Man. De hecho, hasta que en los años recientes, cuando Antonio Maeso se convirtió en el piloto español con más participaciones en la isla de Man, Javier Ortueta seguía siendo el piloto español que más veces había corrido en el Tourist Trophy. Además llegó con mucho ánimo a esta carrera del TT, porque en el Gran Premio de Barcelona, que se había disputado unas semanas antes del Tourist Trophy, Ortueta fue segundo en la categoría de 500 detrás del gran Fergus Anderson, uno de los grandes pilotos de la época, que por cierto decidió no correr el Tourist Trophy esa temporada y estuvo compitiendo en varias carreras continentales, en Francia, en Holanda, en Bélgica, que le reportaron seguramente muchos más ingresos y más beneficios que correr en el TT. Ortueta, como decimos, hizo segundo en 500 y también estaba haciendo una gran carrera en 350 hasta que tuvo una avería y se tuvo que retirar. Y ese buen sabor de boca que le dejó el Gran Premio de Barcelona le animó a viajar hasta la isla de Man. Bueno, pues llegamos al TT. El planteamiento del TT era diferente al resto de las carreras. En la categoría de 250, lightweight, como se llama en el TT, sí que fue una carrera, podemos decir, convencional, con salida en grupo. Pero las otras dos, el Junior TT 350 y el Senior TT 500, la salida era por parejas cada 10 segundos. Y el ganador de la edición anterior tenía la potestad de salir el último y en solitario. Es uno de los derechos que le daba el hecho de haber ganado en la edición anterior. La carrera pues, se disputaron con el ritmo habitual. Fue un ambiente muy notable porque llegaron 15.000 aficionados al Tourist Trophy en aquella edición. Puede parecer una cifra muy pequeña, pero si tenemos en cuenta cómo había que viajar entonces, la única forma de llegar a la isla de Man en 1949 era a través de los ferries, y desplazar a 15.000 personas en diferentes ferries a lo largo de esos días de carreras, pues no era una cosa sencilla. Y tampoco era fácil alojarles. Hoy hay cantidad de camping y tienes un equipamiento y una preparación perfecta para pasar unos días en tu tienda en unas condiciones bastante aceptables. En aquellos días de 1949 no era tan fácil hacer acampada en el Tourist Trophy de la isla de Man. La primera carrera de la isla de Man, como decimos, fue la carrera de 350, una carrera en la que terminó imponiéndose Freddy Fritz, que era uno de estos pilotos que formó parte de esa generación perdida a la que la guerra rompió por completo su trayectoria. Fritz, junto a pilotos como Harold Daniel, como Fergus Anderson, como Leslie Graham, habían pasado durante la guerra formando parte incluso del servicio activo en diferentes cuerpos del ejército, y ya con una edad muy madura retomaron la competición. Fritz había sido campeón del Gran Premio de Europa antes de la guerra, precisamente el 350 y con Velocet, y gracias a él consiguió mantener Velocet la hegemonía en la categoría, porque logró un triunfo notable y de hecho ese año ganaría las 5 carreras del Campeonato del Mundo en la categoría de 350. Esta carrera de 350, además de ser la primera carrera de la historia, también pasó a la historia desgraciadamente porque ya se cobró su primera víctima mortal. Ruben Thomas Drinkwater era un piloto británico que en la primera vuelta de la categoría de 350 del Junior TT tuvo un accidente en la milla 11, en una curva muy rápida en la zona de Cronky Body, que es uno de los puntos más rápidos de la isla, y en homenaje y en recuerdo a su pérdida, el punto donde tuvo su accidente fue rebautizado como el Drinkwater's Bend.
es uno de los puntos de la isla de Man en torno a la milla 11 que tiene nombre. Después de la carrera de 350, 3 días después, se disputaron la categoría de lightweight y la categoría de 500, es decir, 250 y 500, lightweight y senior TT. En lightweight la victoria fue para el irlandés Malcolm Barrington, mientras que en 500, en el senior TT, ganó Harold Daniel, que fue otro de los grandes pilotos de antes de la guerra, uno de los mitos con los que peleó el mítico Herb Meyer y Dorino Serafini en las categorías de 500, en aquella época en las que BMW, Gilera, Norton se enfrentaron en el Campeonato de Europa. Para Harold Daniel ganar el primer Gran Premio en 500 también fue una excelente recompensa. El Campeonato del Mundo siguió adelante, semanas después viajaron hasta Suiza para disputar el Gran Premio de Suiza y se desarrolló completamente en su conjunto y tal como estaba previsto, esas 6 pruebas del calendario, y coronaron finalmente a los primeros campeones del mundo del Mundial. El campeonato se había puesto en marcha con un éxito absoluto y con una confianza plena en el rendimiento de esta competición, y que poco a poco, en pocos años, no solo se asentó, sino que creció, se llenó de competidores, aparecieron nuevas carreras en el calendario y se asentó como una de las competiciones más importantes en el mundo del motor. Incluso se adelantó el nacimiento de la Fórmula 1, que llegaría en 1950. El Campeonato del Mundo a lo largo de los años ha ido evolucionando, como bien sabéis. Actualmente lo tenemos bajo la fórmula MotoGP, que es la forma en que conocemos este campeonato, que ha cumplido 75 años de vida y que demuestra estar muy vivo, muy intenso. Sigue siendo un campeonato con muchísimo interés y que sigue apasionándonos temporada tras temporada. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, os agradeceríamos que lo compartierais. Si os apetece, pues os suscribáis a nuestro canal. Recordad darle a la campanita para recibir las notificaciones, y os seguimos recordando que sigue a la venta, todavía tenemos ejemplares de mi último libro, Un siglo de GP, el recorrido del Mundial de Motociclismo, el recorrido de los grandes premios desde el Gran Premio de Europa de 1924 hasta la actualidad de MotoGP. Si queréis recibir este libro, podéis escribir a esta dirección, historiasdelpaddock@gmail.com, y ahí os daremos información sobre cómo conseguirlo. Y nada más, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.